¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Decían que se rompía España y no. Lo que se rompen son los pactos del Partido Popular con Vox. Decían que se iba a romper el gobierno y no. Lo que se rompen son los gobiernos autonómicos del PP con el partido de Abascal. Que ojo, está que trina, pasa la ofensiva de boquilla al menos con el Partido Popular. Hoy el señor Feijóo protagoniza la estafa más grande de la política española, porque es el responsable de la continuación de Sánchez. Y hoy Vox está solo frente a la traición de Sánchez y frente a la estafa del señor Feijóo, que hacen como que se pelean mientras se reparten los jueces, se reparten el Tribunal Constitucional, se reparten el Tribunal de Cuentas, se reparten la Junta Electoral, se reparten las comisiones parlamentarias, se reparten Radio y Televisión Española y se reparten los sillones en Bruselas. Lo que está pasando, y debéis saberlo, es que Abascal teme que Alvise le pase por la derecha. Se habló de las guerras púnicas en la historia, estamos ahora mismo ante las guerras fachas. Abascal, y es mi punto de vista, no quiere ser visto como una derecha domesticada con esos gobiernos del Partido Popular. Los 800.000 votos de Alvise le han llevado a decir, ojo, que este se me come la merienda, que este me quita el puesto, que este se me está llevando los votos. Vamos a mostrarnos como una derecha más dura todavía. Con lo cual, teníamos que Vox adelanta por la ultraderecha al PP, pero es que ahora la ultraderecha de Alvise supera a Abascal y dice, por ahí no paso. Con lo cual tenemos la competición entre un Abascal que ha mentido en esa comparecencia al decir que rompía, afirmando que él no quiere los sillones, pero si llevas toda la vida con los sillones. Y no tenemos ningún apego a los sillones, sino a nuestros principios. Abascal mentía, empezaba mintiendo en esta comparecencia sin preguntas, en la que anunciaba que dejaban de estar en los gobiernos autonómicos con el PP y de apoyarlos. Y tenemos entonces esa competición con Alvise, que este es otro que de entrada ya presume de haber dejado los estudios o presume de decirle a la gente que no pague impuestos. Este es el panorama que tenemos en las guerras fachas. Vaya percal, pero bueno. Yo soy un analfabeto académico. Yo siempre digo que la mejor decisión que tomé en mi vida fue dejar de ir a clase a los 16. Entiendo a cualquier persona que intente eludir impuestos de la forma que sea. Ole los cojones todos aquellos que conseguís no pagarle a Hacienda y ahorraros el dinero que podáis. Mirad qué bien le ha sentado, por ejemplo, al torero Barrera dejar de ser vicepresidente del gobierno valenciano, que porque Abascal dice que hay que dejar los gobiernos. Mirad ahí a Barrera, qué buen rollito, cómo torea a Abascal ahí, le da un pase, vamos, ahí estáis viendo los brazos cruzados, enfurruñado con Abascal en esa comparecencia que hacía el líder de Vox para anunciar que rompen los gobiernos autonómicos, que lo hacen por España, pero claro, evidentemente, pues para gente como el torero Barrera, ya veis, es renunciar a un buen sueldo de vicepresidente, renunciar también a lo que él suponía que iba a hacer en cultura y demás, lo que estaba haciendo, que ya bastante destrozo, pero ahí le veis ahí cómo torea y cómo está enfurruñado claramente el quiebro que le hace ahí a Abascal. Este es el panorama que hay, este es el buen rollito. Como la derechita cobarde, hoy se comportan como la derechita miserable. Y sí, lo de las guerras fachas es muy importante porque, claro, el Partido Popular necesita sumar con Vox, necesitaría. Por eso no es extraño el nerviosismo que lleva mostrando, por ejemplo, Jiménez de los Santos en los últimos tiempos, diciendo, Abascal, eres el aliado de Sánchez. Abascal, nos estás jodiendo el chiringuito. Claro, esto está ocurriendo en las guerras fachas. También interviene gente como esta. El voto estafa, ¿y el tuyo qué es? Que te has cargado medio partido. O sea, tus votos, Abascal, para lo único que pueden servir es para que no gane el PP. El que vota a Vox, ¿qué hace? Tratar de jorobar al PP. Porque no tenéis ningún otro horizonte, ningún otro principio. Os habéis quedado en los socios de Sánchez. Y lo que tenemos es que Abascal tenía que justificar cómo salirse de esos gobiernos para no parecer una derecha más domesticada que Alvise, y utiliza la excusa de los menores migrantes, ¿no? Dice, no, que es que el Partido Popular acepta acoger a menores y eso no puede ser. De entrada, otra trola de Abascal, que insistimos, sí, compite en los bulos con Alvise. Dice, hay una oleada, hay una invasión de menas en España. Dice Abascal, igual lo que hay invasiones de zánganos, eso sí, de zánganos que viven de la política y que no quieren currar de otra cosa, igual sí, pero invasión de menas no hay, Abascal, por mucho que en esa rueda de prensa, bueno, rueda de prensa, no ha habido preguntas, esa comparecencia, dijeras esta trola. Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Así que con estos mimbres el panorama que tenemos es que, bueno, al anunciar
Abascal que Vox deja de estar en los gobiernos o de apoyar los gobiernos autonómicos, pues en Castilla y León, en Aragón, en la Comunidad Valenciana, en Extremadura, en Murcia, y no respalda el de Baleares, el panorama que tenemos es este. Pero Abascal lo que quiere es conservar la meriendilla. Esto es lo que hay. Ojo porque la deriva, el declive de Vox es importante. No olvidemos que estamos en un verano, pero es que el verano pasado era Espinosa de los Monteros el que anunciaba que se iba. Pero es que previamente pasó lo de Olona, que ya Macarena Olona dijo que Abascal lo que tiene montado es un chiringuito, no más que el chiringuito. Ojo al declive de Vox, pero ahí sigue Abascal amarrado ahí como puede. Cuando hablamos del negocio del patriotismo en que se ha convertido el proyecto de Vox, estamos hablando que lo han convertido en una SA. Chiringuito de Santiago Abascal y la cuadrilla del Clan Intereconomía. Ellos llegaron diciendo que venían a acabar con las paguitas y con los subvencionados. Ellos querían acabar con los chiringuitos para montarse el chiringuitazo. Y si se ven nervios de gente como Los Santos es porque, claro, el poder, no solamente político, también mediático, depende de la suma, ¿no? Por eso, claro, cuando preguntan lo que puede pasar con el Partido Popular, de entrada hay gobiernos que ya tienen aprobados presupuestos, con lo cual pueden ir tirando, ¿no? Pero claro, de apoyos de Vox han dependido y dependen. Por eso no es extraño cuando le preguntaban a Feijóo y decía, no, yo he venido aquí a hablar de mi libro, aunque sea en catalán. Preguntarle por un tema de actualidad nacional. Abascal amenaza con romper los pactos autonómicos con ustedes, con el Partido Popular. ¿Se aceptan la distribución de menores? ¿Van a aceptar ese reparto? Gracias. Pero usted, yo he dicho que quiero preguntas, si no le importa, referidas a Cataluña. No sé lo que van a hacer los partidos en Cataluña ni lo que va a hacer el gobierno de Cataluña. Y es ver cómo habla Abascal y ver cómo trata de mostrarse como la única extrema derecha. Y claramente dice, somos los únicos que nos estamos quedando con este discurso. Las trolas con los menores migrantes señalando a los chavales, pero al mismo tiempo diciendo que el Partido Popular está pactando con el Partido Socialista y con Sánchez, y tratando de conseguir, bueno, pues seguidores o votos que no se le vayan con Alvise, porque eso lo están viendo en estudios que tienen, que hay votos que se les están yendo, vamos, que tienen un boquete así de grande que de gente que se está yendo a Alvise, ¿no? Estamos hartos de esta derechita cobarde que se ha convertido en la derechita estafadora. Pero cuidado, no olvidemos, el PP y Vox siguen sumando y siguen gobernando en decenas y decenas de ayuntamientos. Y esto es muy importante. Esto es decisivo, porque no han roto del todo, eso por una parte. Por otra, ¿qué va a ocurrir con las políticas que han puesto en marcha ya, medidas que han aprobado ya el PP y Vox? Porque, por ejemplo, ocurría en las últimas horas cómo se cargaba la ley de memoria en la Comunidad Valenciana y sacaban esto que llaman la ley de concordia, que equipara a las víctimas de la dictadura con las democracias, que no condena la dictadura franquista. ¿Qué va a ocurrir con esas medidas? Por eso Sánchez comparecía y por una parte decía, es una buena noticia que salga a la extrema derecha de gobiernos en este país, porque nunca debería haber entrado, decía Sánchez. Bueno, Vox ha roto con el PP. Yo creo que hoy es un gran día para España. Creo que España hoy es un país mejor y, por tanto, no puedo ocultar mi alegría. Por tanto, si hay una valoración por parte mía, es de celebración de algo que jamás tuvo que suceder en nuestro país, que es la entrada de la ultraderecha en gobiernos autonómicos. Y ojo a los movimientos que se están produciendo en la política española, porque Pedro Sánchez tendía la mano al Partido Popular por acuerdos, por pactos. Acaba de producirse lo del Consejo General del Poder Judicial. Sánchez, en esta rueda de prensa, también decía que es momento de tender la mano al PP, que nunca debería haber habido pactos o gobiernos con Vox, pero que se pueden explorar otro tipo de acuerdos. Esto ya lo lleva tiempo diciendo el Partido Socialista. Sánchez decía esto. El PP tiene una decisión trascendental que tomar, y es si quiere continuar con una oposición destructiva o quiere tener una oposición de Estado. Y, por supuesto, el Gobierno de España tiende la mano al Partido Popular para que sea lo segundo y no lo primero. La situación política que se abre es interesante, porque ahora, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con el PP de Ayuso? Un PP que trata de coquetear permanentemente con la extrema derecha, hasta el punto de ser la extrema derecha madrileña. Se podría decir perfectamente más de una vez, ¿no? ¿Qué va a ocurrir ahí? Porque esta ruptura también, por una parte, hay dirigentes del PP que dicen, pues mejor sin Abascal, pero por otra hay otros que están inquietos. ¿Qué va a ocurrir con ese PP de Ayuso, de Miguel Ángel Rodríguez?
¿Y qué va a hacer Abascal? Abascal claramente se instala en el bulo, hay un discurso que él quiere y va a endurecer todavía más. Sí, este es el panorama que tenemos, por desgracia, en España, mientras acabamos de ver, no nos olvidemos cómo arrancaba la semana, en Francia la unión de partidos detenía el auge de la extrema derecha. Aquí lo que tenemos es una extrema derecha que se las prometía felices, creyendo que iba a conseguir el poder en Francia, que esto sería visto aquí como un espaldarazo, como incluso subirse a la ola de los migrantes son los culpables, son los que traen las ocupaciones, las violaciones y todo esto. Abascal va a endurecer el discurso, con lo cual tenemos esa desgracia, vamos a tener una competición entre Abascal, Alvise y demás, y él de hecho sigue con los bulos como decir que en España dependemos del gobierno de Marruecos. Se puede cuestionar al gobierno, por supuesto, faltaría más, pero cuando hay bulos, hombre, España que dependa España del gobierno marroquí, en fin, Abascal, es tanto como que tú dependes de la paga y de las paguitas a las que decías que no querías, pero bueno. España es gobernada por un autócrata corrupto, aliado de las peores dictaduras, sometido a Marruecos y con su familia en el banquillo por robar. El señor Feijóo ha creído oportuno pactar permanentemente con el autócrata. Y claro, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora con aquellos y aquellas que tenían cargos, más aquellos, sin duda, que tenían cargos en gobiernos autonómicos? Porque acompañadme en este momento, vamos a mirar las caras, mirad las caras de esta comparecencia de Abascal, breve pero intensa, si miramos los jetos, viendo, pues eso, dirigentes de lo que eran vicepresidentes de Castilla y León, de Aragón, de Murcia, de la Comunidad Valenciana, incluido el torero este. Claro, viendo las caras, son un poema. Y entonces Abascal les quita el puesto y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque no se descarta, y no lo descartéis, que haya alguno que diga, no sé, me declaro insumiso dentro del partido de Abascal, ese partido en el que ya hemos ido viendo lo que pasaba con Espinosa de los Monteros, lo que ocurría con Olona. Esto es así, porque recordad, Espinosa de los Monteros dijo, me piro, no aguanto. Les anuncio a todos que en el día de hoy voy a renunciar a mi acta de diputado. Hay una deriva más dentro de este declive de Vox que es importante, y lo han dicho incluso algunos de los que ya no están, que es la presencia, el vínculo con la secta del Yunque, con movimientos ultracatólicos. Esto lo llegaba a decir, por ejemplo, el propio Los Santos, que está inquieto por lo que pueda ocurrir dentro del ámbito de la extrema derecha. Decía así, Federico. Tienes que echar del partido a esa gentuza. O sea, pero además es muy sencillo, es hazte oír. Luego son gentuza que están haciendo en el sexo, en el dinero y en todo lo que les da la gana, porque como son elegidos pueden hacer lo que quieran, como en todas las sectas. Y ahí tienes la sentencia contra hazte oír, contra profesionales con la ética, diciendo que esto pertenece a una organización secreta llamada el Yunque. Aunque este también parece tener claro que lo que le ocurre a Abascal es que no quiere perder el puesto, es decir, que no quiere que le coman el terreno los del partido de Alvise, que él lo que quiere es no currar y quiere seguir en la política, y si tiene que cargarse de gobiernos autonómicos para garantizarse que no va a haber un declive que ponga en peligro su poder dentro de Vox, porque imaginaros que las encuestas, intención de voto, va bajando Vox. Hay quien ha dicho, Abascal teme, por supuesto. Es el curro lo que realmente le cuesta a Abascal, lo decían ellos mismos, lo decía Los Santos. Abascal, como tampoco se lo ha trabajado, porque la última vez que trabajó era muy joven, ya no. Y una pregunta más, a partir de ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurrirá con esos gobiernos todavía de PP y Vox, por ejemplo, en localidades distintas? Gobiernos municipales, ¿qué va a ocurrir? ¿Y qué va a ocurrir con las políticas que se han aplicado o que se han aprobado ya con los gobiernos del PP y Vox en comunidades autónomas? Pues que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con las mujeres, que tienen que ver con un montón de medidas que están dentro de su argumentario. La memoria, medidas de ayudas sociales, etcétera. ¿Qué ocurrirá? ¿El PP va a revertir esas medidas? ¿Va a llevarse lo de la ruptura en las comunidades autónomas a gobiernos municipales? Es una clave importante. Sánchez de eso hablaba y planteaba esa pregunta. Creo que la reflexión que se tiene que hacer el Partido Popular, y a la que yo le animo desde aquí, es, uno, a derogar todas estas contrarreformas que ha aprobado con la ultraderecha durante este año en los parlamentos autonómicos y en los gobiernos autonómicos, y en segundo lugar, a continuar, y en este caso ser ellos los que rompan los gobiernos locales con el partido de la ultraderecha allí donde gobiernan conjuntamente. Son las guerras fachas. Mientras decían que se iba a romper España y se fueron
a manifestarse a la sede de Ferraz y permanentemente diciendo que España estaba en peligro. No se ha roto España, lo que se han roto son gobiernos del PP y Vox. Eso es así. Además, qué semana tan fatídica en la cual acabamos de tener noticias de la detención de Nacho Cano, que todavía de estos que se concentran salen incluso y apoyan a Nacho Cano. Nacho Cano, estamos a tu lado. Nacho Cano, estamos a tu lado. Nacho Cano, estamos a tu lado. Y no se rompe el gobierno central, lo que se rompen son gobiernos autonómicos de PP y Vox. Veremos qué ocurre. Así está el aspecto este de la derecha y la extrema derecha peleando por, pues por la baldosa que puedan tener. Y ya no solo es lo de Ayuso con Feijóo, ahora mismo es lo que tiene liado Abascal, que mira claramente de reojo a Alvise. Este es el panorama que hay. ¿Cómo terminará la cosa? Feijóo se mantiene en un perfil bastante oscurillo por ver lo que puede ocurrir, pero estas son las guerras fachas. Esto es lo que está pasando. ¿Y vosotros? ¿Y vosotras? ¿Qué opináis? Leemos vuestros comentarios.